Bueno, vamos al capítulo 2. Recuerden que ya habíamos leído el discurso del primer sermón de San Pedro después de la venida del Espíritu Santo y el efecto de aquel discurso de San Pedro. Se convierten y aquel día se nos dice que se bautizan unas 3.000 personas. Bien, pues ahora nos relata el libro de los Hechos cómo vivía aquella primitiva comunidad. Pensemos, eran aquellos 3.000 que se han bautizado, más los 120 que había antes. O sea, era una pequeña comunidad cristiana, pero ya era la Iglesia católica, porque es una iglesia que está llamada a extenderse por todo el mundo y es el medio a través del cual se salva todo el que se salva, porque Cristo es el único Salvador. Bien, pues leamos solo el versículo 42. Estamos en el capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Fijémonos en 3 líneas pequeñitas de la Biblia. Se nos relata la vida de aquellos primeros cristianos. Y en realidad, si nos fijamos, vamos a tratar de verlo, aquí tenemos lo que es fundamental de una auténtica comunidad cristiana. ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían aquellos cristianos? Fijémonos, se nos dice, sobre todo en concreto, eran asiduos ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles. Es decir, tenían conciencia de que para amar a Jesús había que conocerlo. San Jerónimo dice que ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Por lo tanto, ellos eran conscientes que tenían que conocerlo más y tenían que conocer mejor todo lo que tiene consigo la enseñanza de la vida de Jesús y de sus enseñanzas y de sus milagros, etc. Por lo tanto, iban continuamente, eran de una manera asidua a la enseñanza de los apóstoles. Diríamos, los apóstoles enseñaban lo que Dios había dicho, es decir, la palabra de Dios. ¿En qué más eran asiduos? En la comunión. Fijémonos que comunión significa, en griego sería la koinonía, es decir, es la común unión. Es decir, eran conscientes de que con el bautismo han entrado a formar parte de una gran comunión que llamamos cuerpo místico. Y por lo tanto eran conscientes de que lo que le pasaba a otra persona, si yo lo puedo solucionar, se lo he de solucionar. O sea, es formar esa gran familia que es la comunión de los santos. Y que por lo tanto yo no puedo decir de nadie ese es su problema. No. Tenemos una comunión de bienes. Fijémonos que dentro del cuerpo místico, lo que afecta a una persona, directo o indirectamente afecta al resto. Ocurre como en nuestro cuerpo físico. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, una persona tiene una infección, pues qué sé yo, en un diente? Si hay que ponerle un calmante, pues o se lo toma en forma de pastilla y por lo tanto va al estómago, y es el estómago el que hace el esfuerzo, o se le pone una inyección, pero no se lo ponen ahí. Sin embargo, el efecto llega a calmarle el dolor de muelas. Bueno, pues esto ocurre en el cuerpo místico. La vida de una persona, lo bueno o lo malo que haga cada uno de nosotros, repercute en bien o mal del resto. Y ellos eso lo vivían en conciencia. Eran conscientes de que efectivamente su vida influía en los demás. Y ya veremos más adelante que eso lo manifestaban, pues en concreto procurando ayudar a las necesidades de los demás. Esto nos lo va a decir después también. Por lo tanto, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan. Ustedes saben que en la iglesia primitiva, en la Biblia, se habla de la fracción del pan, se refiere a la Eucaristía. Jesús tomó pan, lo partió, entonces tomó de ahí el nombre y se llamaba fracción del pan, lo que nosotros ahora llamamos misa o Eucaristía. Por consiguiente, iban a celebrar de una manera asidua
participar de la Eucaristía y también en las oraciones. Es decir, hacían oración tanto individual como colectivamente. Y esto es lo que hace que una comunidad y que una persona que pertenece a esta comunidad sea un auténtico cristiano. Si no tenemos un conocimiento profundo de nuestra fe, si no nos sentimos urgidos a conocer cada vez mejor a Jesús y su mensaje, si no nos sentimos, por lo tanto, miembros de esa comunidad de creyentes y, por lo tanto, responsables unos de otros, y para hacer esto necesitamos alimentarnos de Cristo. La Eucaristía es el alimento espiritual de los bautizados. Y si para vivir más intensamente esto no hacemos oración, pues nuestra religión se puede convertir en una filosofía, en unas costumbres, pero nunca será un encuentro con Cristo. Nunca será una vida consecuencia de un encuentro con Cristo, de cuyo proyecto, por decirlo así, yo participo, de cuyo amor yo participo. Me siento amada por Él, me siento cercana a Él y siento que Él está cercano a mí y que me ama. Y que no solo me ama a mí, sino que ama a todos los demás y por lo tanto yo amo a todos los demás. Pues si queremos renovar la Iglesia, hemos de volver a esto. Todo lo que queramos para mejorar, para renovar una comunidad cristiana, que no sea volver a esa actitud de estos primeros cristianos, que no sea volver a conocer mejor a Jesús, por lo tanto a estudiar la palabra de Dios y a estudiarla para creer en ella, que no sea vivir más la Eucaristía, hacer más oración y vivir también la acción social de que los demás son mis hermanos y que lo que hago a los demás se lo hago a Jesucristo. Si no vivo así, yo no soy cristiana. Aunque tenga X actitudes cristianas. Pero puedo ser un fariseo. También los fariseos tenían actitudes de creyentes judíos, pero les faltaba lo fundamental, que era el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y continúan hablándonos de esta primitiva comunidad, el versículo 43. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. O sea, tenemos la actitud, nos relata en este capítulo, versículo 43, la actitud de los que no eran creyentes, de los que no eran cristianos. Estos, viendo la vida de estos primeros cristianos y viendo la sencillez, como veremos más adelante, con que vivían y la alegría y la comunicación de bienes que había entre ellos, pues estaban sorprendidos, admirados y les llevaba a alabar a Dios, porque además veían los prodigios y señales que hacían los apóstoles. Los apóstoles hacían, como veremos cuando vayamos comentando, pues hacían muchos milagros. Y el hecho de hacer un milagro es una manera de palpar la cercanía de Dios. Es Dios el que actúa. Como dirá más adelante San Pedro, como veremos, cuando hace un milagro, porque nos miráis a nosotros, no somos nosotros, es Dios, es Jesús, que está resucitado. Entonces, esta vida cristiana y esa actitud de los apóstoles hacía que a los demás los miraran con simpatía, alabando a Dios. Podríamos decir, daban una buena imagen de la Iglesia. Llevaban el olor, que diría San Pablo, el buen olor de Cristo. Así es normal que haya conversiones. No sé si lo ven. Si la vida de una comunidad cristiana es, digámoslo así, fría, de gente distante, de personas que no saben, que no viven con ilusión y con alegría su fe y que tienen una actitud egoísta, pues ¿qué imagen de la Iglesia damos? Esa no es la Iglesia, esta es la Iglesia. Entonces hemos de volver, hemos de tratar de vivir a fondo este auténtico espíritu cristiano. Seguimos, versículos 44 y 45.
Todos los creyentes vivían y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Aquí tenemos pues lo que significa esa vida común. Y en concreto se nos dice que los cristianos en Jerusalén vivían unidos y tenían todos los bienes en común. Pero fijémonos que no era un comunismo, porque tenían los bienes en común, pero los que vendían sus bienes y los daban a los apóstoles para que los repartieran a los pobres, lo hacían libremente. Nadie les obligaba, y de hecho no todos lo hacían. Por ejemplo, tenemos el caso concreto que se nos va a relatar en el mismo libro de los Hechos. Pueden buscar en el capítulo 5 los versículos 3 y 4. Después analizaremos todo el capítulo, pero solo nos vamos a fijar en los versículos 3 y 4. Pedro dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fijemos cómo le dice. Se trata de un señor, un matrimonio que se han puesto de acuerdo, han vendido una propiedad y han llevado a los apóstoles una parte del precio que le han dado, diciendo que era todo lo que le habían dado, se habían reservado una parte. Pero no es que interesa, por lo tanto, lo que le dice San Pedro. ¿Pero acaso no era tuyo? ¿No era tuyo antes de venderlo y después de venderlo? Es decir, si lo ha vendido es porque ha querido, nadie le ha obligado a ello. Bueno, el problema de estas personas es que quisieron aparecer como muy generosos sin serlo. O sea, problemas, aunque tenemos una comunidad modelo que tal cual la describen, pero había también ovejas negras. También había quienes no vivían coherentemente su fe. Por lo tanto, esto que hacían de vender sus posesiones y sus haciendas y distribuirlas cada uno según sus necesidades, se hacía libremente. Pero esto revela que ellos tenían conciencia de que si un miembro de la comunidad tenía necesidad y yo podía aliviarle, yo le aliviaba. ¿Por qué? Pues porque es mi hermano y porque los bienes que Dios nos ha dado es para que los administremos de acuerdo con la voluntad del Padre, que es el dueño, de acuerdo con la voluntad de Dios, que es el dueño de todo lo que tenemos. Y si el dueño de todo lo que tenemos, que es Dios, lógicamente no puede estar contento si yo tengo abundancia y no colaboro y no ayudo a uno que está pasando necesidad. Hay un texto en la primera carta de San Juan, podemos buscar el capítulo 3, primera San Juan 3, versículos 17 y 18. Si alguno posee bienes en la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. O sea, ¿cómo puede estar en él, dice San Juan, el amor de Dios? Si ve a un hermano pasar necesidad, puede aliviarle y no le alivia. Entonces, ¿qué nos dice? Amemos de verdad, no solo de palabras. Y el amor se manifiesta en la vida. No es cuestión solo de decir yo te quiero mucho, yo rezo por ti, que está muy bien que lo hagamos, que es una obra de misericordia, pero si puedo hacer algo más, debo hacerlo. Se trata de que una persona sufre, tiene una necesidad y yo la puedo aliviar y yo le puedo socorrer. Entonces, si realmente amo a Dios, lo haré, porque sé que lo que le haga a Él se lo estoy haciendo a Él, se lo estoy haciendo a Jesús. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis, dice Jesús. Entonces, estos primeros cristianos eran conscientes de esa realidad. Fíjense, por lo tanto, cómo efectivamente un auténtico cristianismo tiene una manifestación social. Es todo lo contrario del egoísmo. Porque Jesús, su vida fue así. Él nos dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir.
Y Cristo da su vida, que es lo más que se puede dar por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos no dar lo que tengamos por eso, porque en Cristo ha dado su vida? Es que el argumento es lógico, ¿no? En el momento que yo me encuentro con Cristo, me doy cuenta del amor de Dios, del amor de Jesucristo, que manifiesta ese amor de Dios a todos los hombres, que llega hasta dar su vida. Y como dice San Pablo, el Padre llega a darnos a su Hijo amado. ¿Cómo yo puedo no dar lo que tenga? Y que muchas veces son cosas que me sobran. Sé que la auténtica vida cristiana se manifiesta en la caridad. En eso conocerán que somos discípulos suyos, dijo Jesús. En ese amor, amor de obras, no solo amor de palabras. Y podemos continuar desde el versículo 46 hasta el final, hasta el versículo 47. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Y vemos cuál es la consecuencia de esa vida auténticamente cristiana. Día a día había nuevas conversiones. Había nuevos que se bautizaban y que se incorporaban a esta comunidad cristiana, a esta primitiva iglesia. Pero si nos hemos fijado en esos versículos que hemos leído, vemos que aquella primitiva comunidad seguía siendo judía y seguía practicando su judaísmo. ¿Por qué? Los judíos y los cristianos adoramos al mismo Dios. El Antiguo Testamento lo hemos recibido de ellos. Y Cristo es judío y practicó el judaísmo. Lo vemos los sábados, ir a las fiestas de Pascua, es decir, vivía como un auténtico judío. Entonces, esta primitiva comunidad, igualmente, se nos dice que diariamente y de una manera unánime, es decir, pensando lo mismo, queriendo lo mismo, unidos, pues iban al templo. En el templo era el único lugar del mundo donde se rendía culto al verdadero Dios, donde los judíos estaban obligados a ir por lo menos una vez al año. Y en ese templo de Jerusalén había dos momentos importantes de oración. Una oración por la mañana en la que se ofrecía un cordero y otro por la tarde, en el que se ofrecía otro cordero y había oraciones. Recordemos cuando en el libro de San Lucas se nos habla de Zacarías, cuando ofrece el incienso, es ese culto que se ofrecía en el templo. Pues los primeros cristianos iban unánimes, unidos, pensando lo mismo, contentos, a participar del culto del templo de Jerusalén. Pero aparte, por las casas partían el pan. Es decir, podemos ver muy bien cómo funcionaba aquella comunidad. Tenían el culto cristiano, no tenían templos, y por lo tanto lo hacían en las casas. Y el texto da la idea de que era por turno, casa por casa. Iban celebrando en las casas la Eucaristía, la fracción del pan. Y entonces a la fracción del pan, o sea, la Eucaristía, venía precedida de una comunión, una comida fraterna. Por lo tanto, también se nos dice que comían su alimento con sencillez y con alegría de corazón. La sencillez, la alegría, la unanimidad, todo esto hace que la gente diría, mira cómo se aman. Es decir, eran bien vistos, nos dice, ¿no? Eran bien vistos por los que no eran cristianos. Era una conducta que no podían menos de alabarla. Y esto, otra de las cosas que se nos dice de estos primeros cristianos es que alababan a Dios. La alabanza a Dios, que a veces lo olvidamos. A veces acudimos mucho a pedir. Y está muy bien porque Jesús lo ha dicho, que pidamos. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Hay que hacerlo, porque hay muchas necesidades. Pero también hay que dar gracias y también hay que alabar a Dios.
Entonces los primeros cristianos vivían con ilusión, con alegría, con sencillez. Esa actitud de alabanza, de participación del culto, como digo, el culto del templo judío y luego también por las casas, la Eucaristía, y esta vida de auténtico cristianismo contagia. Fijémonos que aquí vemos lo que es la levadura. La levadura es distinta de la masa y por lo tanto esa levadura iba transformando la masa y cada vez iba aumentando el número de los creyentes. Yo creo que tendríamos que planteárnoslo, ¿no les parece? A ver, quizás nos quejamos de que nuestra sociedad no es cristiana. Bueno, ¿y por qué no vivimos como vivían ellos y actuaríamos realmente de levadura? ¿Ustedes creen que hoy día en nuestra sociedad una auténtica vida cristiana como la que se nos refleja aquí no convencería y ciertamente haría que muchos más creyeran? ¿Ustedes se imaginan que la sociedad donde veremos que San Pablo va a predicar y va haciendo comunidades florecientes era mejor que la que nosotros tenemos ahora? Bueno, si uno lee la carta a los romanos, el capítulo 1, pues más bien no. Y si pensamos en la comunidad de Corinto, pues más bien no. Sin embargo, ahí surgen comunidades cristianas florecientes y con empuje. Entonces, es cuestión de que nos convenzamos de que el Espíritu Santo quiere transformarnos, de que el Espíritu Santo puede transformarnos. Y empecemos, pues, a nivel de grupito, de pequeños, a veces quizás con otra persona, a tener esa mayor actitud de confianza, de sencillez, de alegría, de comunicación. Y esto es un bien que se va extendiendo, de más sonrisa, de más simpatía, de más alegría, de más apertura. Muchas veces nosotros lo complicamos y pensamos que tiene que ser, pues qué sé yo, hacer un testimonio extraordinario, No. Es cuestión de vida, de convicción. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos abra los ojos, que veamos el tesoro que llevamos entre las manos y lo valoremos. Y creamos en esa fuerza del Espíritu Santo que estaba en ellos y está en nosotros. San Pablo nos dirá, no contristéis al Espíritu Santo. Pienso que quizá lo tenemos muy triste, porque no secundamos lo que nos dice, no le hacemos caso. El Espíritu Santo parece que es el gran desconocido. ¿No os parece? Por lo tanto, hagamos más caso del Espíritu Santo. Tengamos una mayor apertura. Fijémonos que hemos desarrollado mucho un egoísmo impresionante. Y vamos a la religión, acudimos a Dios muchas veces sencillamente buscando mi bien, mi paz, mi alegría, la solución de mis problemas. Y estamos así cerraditos dentro de yo. Así no podemos contagiar a nadie, ¿no? Hemos de salir de nosotros mismos y mirar más al otro, lo que el otro necesita, lo que aquel espera. Y esto, además de que nos hará más felices, porque saldremos de nuestro yo, y nuestro yo no es grato. A ver, no sé si me explico. Si yo estoy mirándome a mí, nunca estaré contenta, porque nunca me gustará como soy, porque todos tenemos fallos. En cambio, si salimos de nosotros mismos y miramos al otro, buscamos de ayudar al otro, me olvidaré de mí y yo mismo me iré transformando, sin darme cuenta, porque el Espíritu Santo, la gracia, me irá transformando. O sea, que no es cuestión que pensemos, bueno, esto era entonces, que era distinto, ahora no se puede. No es verdad. Repito, no es verdad, porque el proyecto de Dios es el mismo, el Espíritu Santo tiene la misma fuerza, Cristo está entre nosotros, la palabra de Dios tiene la misma fuerza,
y los sacramentos tienen la misma fuerza, luego quien falla soy yo y nadie más. No le puede echar la culpa a nadie. Pensadlo y veréis que sí, que se puede cambiar. De un día para otro no. ¿Usted había visto alguna vez una planta que de un día para otro se haga grande? No, va poquito a poco. Pero hay que crecer, tiene que ir creciendo.